¡Hola, hormigos y hormigas! Ay, ¿pero qué digo yo? ¡Amigos y amigas! Bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Sí, gracias a las bibliotecas públicas de Zaragoza, Huesca y Teruel, podemos traeros aquí, en exclusiva, nuestros cuentos. Y empezamos. Me voy a presentar. Yo me llamo... Ahí va. Ay, ¿cómo me llamaba yo? Que se me olvidó. Espera, que pienso un poquito. ¡Ah, ya me acuerdo! Yo me llamo Tomate. ¿Cómo? ¿Qué te estás riendo? ¿Que no me llamo Tomate? ¡Ah, sí! Disculpa. Yo me llamo Lechuga. ¿Tampoco? ¿No? ¡Ah, sí! Ya está. Yo me llamo Pimiento. ¿Tampoco? Pues Pepinillo. ¿No? ¿Cebolleta? ¿Vinagreta? ¿Huevo frito? ¿Alcachofa? Ay, ¿pero cómo me llamo yo? Esperaré a que pienso otro poquito. Pienso de aquí, pienso de allá, pienso así. ¡Claro! Ya sé lo que pasa. Un momentito. Vosotros, cuando os levantáis de la cama, siempre os levantáis con un nombre, ¿verdad? Me lo he debido dejar en la cama. O en la percha. O en la zapatilla. Ay, a ver, voy a tener que repasar los hechos. ¿Qué he hecho yo esta mañana? Espera, que pienso otro poquito, ¿eh? Así. Yo esta mañana estaba durmiendo. Ah, no os lo he dicho. Pero yo duermo con los ojos cerrados. Es una costumbre que tengo. Así. Y todas las mañanas mi mamuchi me despierta. ¿Sabéis cómo? Pone su boquita en mi oreja. ¡Ay! Y dulcemente, ¡ay, sí! Y suavemente dice... ¡Ay! Mi corazón palpita como una patata frita. ¡Ay! Mi corazón late como una lata de tomate. ¡Piu, piu, 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 piu! Y le digo a mi mamuchi: ¡ay! ¿Pero qué pasa? ¡Que te levantes! Vale, que ya me he enterado. Y es que mi mamuchi, la pobre, cuando habla, no susurra, ella grita. Y a mí se me ponen los pelos de punta. Oye, hasta se me salen los ojos de las gafas. ¡Boing, boing, 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 boing! Pues eso, que me he ido a levantar cuando de pronto... ¡Uy! 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 ¡Algo me lo impedía! ¡Ay! ¡La almohada! Se había quedado pegada a mi oreja. ¡Ay! ¡Qué pelleja, eh! He tirado con fuerza por allá, por allá. ¡Ay! Y nada, mi mamuchi ha tirado con fuerza. Ven aquí. ¡Ay! Y nada, mi papucha ha dicho: aparta, que yo soy más fuerte. Ha cogido la almohada y ha tirado con fuerza. ¡Oh! Y nada. La almohada seguía pegada a mi oreja. Así que le he dicho a mi mamuchi: oye, mamuchi, ¿cómo voy a ir con una almohada pegada a la oreja por toda la casa? ¿Me puedo quedar 5 minutos más durmiendo en la cama? Sí. Vale, gracias. Pero de pronto un viento se ha levantado y... ¡Ah! ¡La ha despegado!
cocina. Ay, y ya me hizo vestir. Anda, mira, la braguitas. Esto se pone en la cabeza de sombrero, toma. Mira, los calcetines. Hola, qué tortazo. Esto se pone en las orejas. ¡Pion, pion! ¡Mira los pantalones! Esto se pone en los brazos. ¡Pua, pua! ¡Soy un pirata! De pronto ha entrado mi mamuchi. ¿Pero qué haces? ¿Dónde se ponen las braguitas, ¿En la cabeza? No, decirle dónde se ponen. Eso, en el culete. ¿Y los calcetines? ¿Se ponen en las orejas, chicos, chicas? Decírselo, ¿dónde se ponen? Exacto, en los pies. ¿Y los pantalones se ponen en los brazos? ¡Uy! No, decírselo, en las piernas. Me he puesto la camiseta, las zapatillas y vengo a desayunar. Me ha dejado prepararme a mí el desayuno. ¿Sabes lo que me he preparado? Una ensalada con leche merengada y limonada. ¡Qué rico todo! Ay, pero en los 5 minutos... ¡Ay, mamita! Mis tripitas se han revuelto. Ay, creo que tengo que hacer popó. Así que le he dicho a mi mamuchi, mamuchi, que me voy al baño, ¿vale? ¡Hasta luego! Y así, cuando mi mamuchi ha gritado mi nombre, pero venía tan rápido que no he podido atraparlo. Ha salido disparado por la ventana, ¡shum! Rumbo a casa de mi tía Ana. Y si no llego a apartar la cabeza, por poco me saca un ojo. ¡Hala! Ahora mi nombre está en casa de mi tía. Y no lo recuerdo. Ay, algo tendré que hacer. Me voy a inspirar. ¿Me ayudáis a inspirarme? Vamos allá. Inspiramos. Inspiramos. Uy. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Ya me viene. Ya me acuerdo. La brisa de mi tía Felisa lo está trayendo. ¿Sabéis cómo me llamo? ¡Cuchufleta! ¡Un aplauso para Cuchufleta! ¡Venga ese aplauso! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Y sabéis qué ha pasado después? Algo alucinante. Me ha dicho mi mamuchi, oye, que subimos al desván de las tías Clotildas. Le he dicho, vale. Y es que encima de mi casa hay un desván alucinante. Pertenecía a mis tías. Y cuando estaba en el desván solita, me he encontrado con un libro. Sí, habéis oído bien. Un libro. Igual lo conocéis. Igual os lo han regalado. O igual lo habéis visto en la biblioteca, en el colegio. Pero no lo conocéis como lo conozco yo. Os lo voy a presentar. Aquí está. Pone muy clarito. Esto es un libro. Es un libro. Dice, esto es un libro. Otra vez. ¿Por qué lo repite 2 veces? Qué raro. A ver, ¿qué pone? Esto es un libro. Es un poco pesadito, a ver, ¿qué pone? Esto es un libro. Otra vez. Ponía algo más. Dice, haz lo que él te diga y verás. ¿Y sabéis lo que he hecho? Lo he abierto y me he dado cuenta
que no es un libro cualquiera. No, no es un libro de esos de princesas. No es un libro de caballeros. ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¿Sabéis de qué es? De brujería, de hechicería. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque las cosas ¡shum!, aparecen y ¡shum!, desaparecen por arte de magia. ¿Queréis verlo? ¿Sí? Vale, voy a abrirlo, ¿vale? 1, 2 y 3. Estoy tan duro, ¿eh? Yo no sé cómo podéis abrir este libro. ¿Cómo? Que no es por aquí. Que es por allá, por el otro lado. Oye, gracias, compañeros y compañeras. Allá voy a abrirlo por el otro lado. Oye, por el otro lado no se abre, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Por el otro lado del libro. Al revés el libro, vale. Oye, esto no se abre. ¿Cómo? Que es así. ¿Tampoco? Pues ¿cómo veis? ¿Qué dices tú? Sí. Pues no se abre. Tú dices que es al otro lado. Vale, gracias. Oye, que no se abre. ¿Cómo? Arriba. Así golpeando. No se abre. Uy. A ver, ¿cómo se abre? ¿Cómo? ¿Que coja de una página y abra así? ¿Dónde están páginas? No, así, no, así, no, así, así, no, así, esto no me sale. ¿Qué? ¿Qué está abierto? ¡Ay, va! Si tiene páginas, es verdad. 1, 2... Lo que estoy viendo. Mirad, ¿lo veis bien? Me acerco. ¡Es un huevo frito! Que sí, que es un huevo frito. ¿Cómo que es un punto amarillo? Que no, que es un huevo frito. Y me lo voy a comer. ¡Hala! ¿Huevo frito? ¡Que no sale el huevo frito! Un momento. Aquí dice algo. Dice que no es un huevo frito, tontorrona. No me digas tontorrona. Que es un círculo amarillo. Ya lo sabía. Dice, si pulsas el círculo amarillo y pasas la página, verás lo que pasa. ¿Lo pulso? ¿Sí? Venga. ¡Ay, qué nervios! Ay. Un momento. ¿Que me puedo hacer daño? Tengo una idea. Me voy a sacar un poco. Es que así amortigua el golpe. Sí. Que no es asqueroso. Mira. ¡Plin! ¿No ves? No me hago daño. ¿Y ahora qué hago con el moco? Oye, ¿queréis el moco? ¿Que no? ¿Qué? ¿Que eso es asqueroso? ¿Pero habéis dejado de comer mocos? Si a mí me han dicho que vosotros y vosotras comíais mocos. Bueno, ya me lo como yo. Ay, yo sigo comiendo mocos. ¡Qué rico! No sabéis lo que os perdéis. Oye, ¿qué creéis? ¿Qué pasa cuando se pulsa un círculo amarillo y es mágico? Algo puede pasar si paso la página. ¿Cómo? ¿Que pueden salir 2 círculos amarillos? Pues puede ser. ¿Quién de vosotros y de vosotras vota por esa idea? ¿Saldrán 2 círculos amarillos? A ver, levantad el dedo. A ver, que os cuento, Esperad, ¡Hala, votáis 5.000 millones de chorizos! A ver si tenéis razón. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. 1, 2. ¡Sí! 2 círculos amarillos. Toma yo. Maravilloso, estupendo. Dice, ahora pulsa el mismo círculo de antes otra vez. El mismo, espera que me acerco. El mismo es este, no. Entonces es el otro. Vale, gracias. Me voy a sacar otra vez el moco, ¿Qué pasa? ¡Pling! ¿Queréis el moco? ¿No? Uy,
Ya comeréis mocos, como decía mi abuela, cuando paséis hambre. ¡Qué rico está! No sabéis lo que os perdéis. Oye, ¿qué creéis que puede pasar ahora? ¿Cómo? ¡3 círculos! ¡Amarillos! Vamos a verlo. ¿Quién vota por esa idea? ¡Que levante el dedo! ¡Yo! A ver, que os cuento, ¿eh? ¡Hola! ¡3.000 millones de melocotones! ¿Lo vemos? ¡Chan, chan! 1, 2, 3. ¡Sí! ¡Bien, Frago! ¡Tomando! ¡Toma! ¡Somos unas! Dice, perfecto. Ole. Ahora, haz cosquillas al círculo de la izquierda. ¿Vuestra izquierda cuál es? ¿Ese está? No. ¿Ese está? ¿Tampoco? ¿Está? ¡Ah, sí! Lo que sí que sé es lo que es suave. Demuéstraselo, mano. Ah, sí. Esto es suavecito, ¿eh? ¿A que sí, mano? ¡Ay, qué bien lo haces! ¡Ay! Sí, señor. ¡Ay! ¡Hola! ¿Que me ha dado un tortazo? ¡Mano! ¿Qué tal se te ha hecho? Suavecito, como tú sabes. Así. Eso sí. ¡Ay, qué gustito! Me voy a enfadar, ¿eh? Que nos están viendo todos y todos. Anda, dale al círculo, pero suavecito. Ya veréis ya. Ahora va a ser suavecito. Así. Lo está haciendo muy bien, ¿verdad? ¿Pero qué has hecho? Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué creéis que puede pasar? ¿4? ¿Quién vota por 4? ¡Que levante el dedo! ¡Yo! A ver, ¿qué os cuento, 20.000 millones de salchichas. Vamos a verlo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Chan, chan! 1, 2, 3. ¿Qué es esto? ¡Es un tomate! Claro, el tortazo que le ha dado mi mano. Ahora tenemos un tomate todo frito. Oye, pues ya tenemos para almorzar. Dice, no está mal. Ah, bueno, pues no está tan mal. Qué bien. Dice, ahora haz cosquillitas al de tu derecha. ¿Vuestra derecha es esta? No. ¿Es esta? ¡Sí, esa! Vale, cosquillitas sí que me lo sé. Yo tengo cosquillas aquí. ¿Vosotros tenéis cosquillas? Acabo de hacer cosquillas aquí. Espera que le hago cosquillas al círculo. Oye, ¿qué crees que puede pasar ahora? Que salgan 2 rojos. 2 tomates. ¿Quién vota por esa idea? Que levante el dedo. Que os cuento, espera. ¡Hala! 300 millones de plátanos. Vamos a verlo. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Una flor! ¡Hola! ¡Increíble! ¿Sabéis lo que parece? Un tomate, un huevo frito y un pitufo que se come el huevo y el tomate. Toma ya. Dice, ¡estupendo! ¡Ole! Ahora aprieta 5 veces el amarillo. Yo sé contar hasta 5. Mira. 1, 5, 3, 4 y 2. ¿Qué os parece? ¿Que os estáis riendo de mí? Que así no se cuenta. A ver, listos. ¿Cómo se cuenta hasta 5? A mí no me sobran dedos, A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues eso he dicho yo, ¿no? 1, 5, 3, 4 y 2. ¿Que no? A ver. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues eso he dicho yo. 1, 5, 3, 4 y 2. Ay, lo dejo. Vale. Bueno, pues vamos a contar hasta 5. ¿Me ayudáis desde casa a presionar el círculo amarillo? Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Gracias! ¿Qué creéis que puede pasar ahora? ¿5 amarillos? Vamos a verlo.
Tun, 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 tun. ¡Hala! ¡Qué bonito! 5 huevos fritos, ya tengo para repartir. Hacemos lo mismo con el rojo. Venga, ¿quién le da? ¿Tú? Vamos allá. Contamos todos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo tenemos? A ver. Ay, ¿qué puede pasar? 5 rojos. ¿Estáis seguros y seguras? Venga, vamos a verlo. Tun, 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 tun. ¡Sí! 5 rojos, 5 tomates, 5 huevos fritos. Vamos con el azul. Venga, ¿quién cuenta ahora? Vale, venga, todos y todas. Y tú presionas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué puede pasar? 5 azules. Vamos a verlo. Tun, 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 tun. ¡Sí! 5 azules. ¡Qué genial! ¡Fantástico, maravilloso, estupendo! Dice, vale, ahora acuna el libro. Y cántale una nana. Acunar el libro. Cántale una nana. ¡Qué raro! Vamos allá. A dormir, a dormir. La, 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 la. A dormir. Un besito por aquí. Otro por el culete. La, 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 la. ¿Qué habrá pasado? Tun, 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 tun. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Que se han movido todos los círculos! ¡Ay, papayita! ¿Pero qué pasó? Si a mí me han dicho que había que acunarlo. ¡Ay, ay, ay! Me la voy a cargar. Ya verás tú. Ay, a ver qué dice. Tranquila. Vale. Puede respirar. Voy a respirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me mareo! Dice, pero tienes que devolver los círculos a su orden. ¡Ay! ¿Y cómo se hace? Dale un poquito más fuerte. Vale, le voy a dar más fuerte desde vuestras casas a ayudarme. ¿Preparados y preparadas? ¡Vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pa, pa, pa! ¡Oh, pa, 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 pa! ¡La, la, la! Ahora sí. Tun, tun, tun. ¡Ay, Dios mío, mamajita! Me la va a cargar ahora de verdad. ¡Ay, sí que me van a cortar la cabeza! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que lo hemos movido mucho, ¿verdad? Demasiado. Dice, inclina el libro hacia la izquierda y bajarán los círculos a esta página. Vale. ¿Me ayudáis? Venga, ayudarme con vuestra energía. ¡Arriba las manos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo, cucú! ¡Abajo, arriba, abajo! Tun, tun. Sí, lo habremos conseguido. ¿A que sí? Han pasado... ¿Qué se está callando? ¡Ay, papaita! Ay, ahora sí. Oye, vamos a disimular y vamos a intentar que vuelvan a su sitio. Vamos a moverlo así. Venga, ayudarme así, así. Así, 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 así. Venga, vuestras manos también. Así, 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 así. Ya está. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Ahora se ha convertido en un collar de perlas. Me queda bonito. O en una pulsera. O en una serpiente. ¿Qué más? ¿Una carretera? Sí. ¡Una fila! Vale. Que es una serie. ¿Sí? Dice, pulsa los círculos amarillos y lo sabrás. ¡Ah! Este es amarillo, ¿verdad? No, no es amarillo. ¡Ah, qué rojo! Uy, se me han olvidado hasta los colores. ¿Este? Sí. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? Sí, vale. Oye, pues sí, parece una serie. ¿La seguimos todos y todas? No. ¿No? Sí. No. ¿No? Sí. No. ¿No? Sí. No. No, sí, no, sí, toma ya, toma tú, esto parece un rap. Vale, que ya no me distraigo más. Contamos los amarillos. ¿Estáis preparados y preparadas? 1, 2, 3, 4
y 5. ¡Yujú! ¿Qué creéis que puede pasar ahora? Que desaparezcan todos. ¿Vosotros creéis que van a desaparecer todos? ¿Tú qué dices? Ah, tú dices que no desaparecen todos, sino que solo aparecen rojos. Vale, vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Habéis acertado? ¡Ah! ¿Pero qué se ha hecho de noche? Si parece la luna iluminada en la noche. ¡Ay, cantemos a la luna! Vale, que ya no me distraigo más. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, muy divertido, ¿verdad? Pues hay que encender la luz. ¡Ah, y aparecerán todos! ¿Me ayudáis? Dar unos golpecitos en las piernas. ¡Golpeamos las piernas! ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Venga! ¡Vamos a golpearnos todas las piernas! ¡Así! Chun, 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 chun. ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Bien! ¡Han aparecido todos! Dice, cuidadito. ¿Qué pasa? Que con tanto golpecito habéis cambiado 2 círculos de posición. ¡Oh, no! ¡Lo que faltaba! ¡Ay, así nunca llegaremos a ponerlos en orden! ¿Y cuáles son? ¿Los veis desde casa? ¿Cómo? ¿Creéis que está por aquí el cambio? Ah, tú dices que por aquí. Y vosotros decís que está por aquí. ¿Y cuál será? Oye, ¿por qué no seguimos la serie? Lo descubriremos. ¿Este era amarillo? No. ¿Este? Sí. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? Sí. Seguimos. No. Sí. No. Sí. No. Es azul. El amarillo ha saltado aquí y el azul aquí. Como sois tan listos, dice el libro, tenéis que contar todos los círculos. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ya sé contar! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Ay, mamadito! ¡Ay! ¡Qué tofolazo me he dado! ¿Y por qué no me habéis parado? Si había solo 15 y parece que había 80.000. ¡Ay! De verdad no voy a salir sana y salva de esta, ¿eh? Oye, ¿y ahora qué puede pasar si hemos pulsado todos los círculos? Que se puede volver a hacer de noche. ¿Votáis por esa idea? Vamos allá. Chun, chun, chun. ¡Sí! ¡Se ha hecho de noche! ¡Claro! Ahora hemos iluminado todos los círculos. Dice, es fantástico. Toma ya. Ahora, para quitar la noche, tenéis que soplar. Vamos con esos fuertes pulmones que tenemos todos y todas. 1, 2 y 3. ¡Uy! ¡Hola! Oye, que me habéis escupido un ojo. La próxima vez que sopléis, no echéis escupitajos, ¿vale? ¿Lo habéis entendido, no? A ver qué habéis hecho con ese escupitajo. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Son melones! ¡Mira lo que habéis hecho! ¡Habéis movido todos los círculos! ¡Ay! ¡Si parece el arco iris! ¡Qué capacidad tenéis con vuestros soplidos, Hacéis hasta figuras. ¡Qué bonito! Dices, es muy bonito, pero os estáis llevando los círculos. ¿No veis? Toma ya, nos estamos llevando los círculos y había que llevarse solo la noche. Vamos a hacerle caso. Venga, hay que concentrarse más, ¿vale? Para concentrarnos más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar las manos en esta posición y hacemos... Vale, ahora sí. ¿Estáis preparados? No, espera, se me ocurre otra cosa. Vamos a hacernos cosquillitas. Y ahora vamos a hacer cosquillas a las personas, niños, niñas, mayores, papuchis, mamuchis, primos, primas que tengáis al lado. ¡Venga a hacer cosquillitas! ¡Venga todos! Ahora sí que estaremos mucho más concentrados. Ahora sí que podemos soplar. A la de 3. 1, 2 y 3. ¡Hola! ¡Madre mía, sí que os habéis concentrado! ¡Que casi me chafáis la gafa contra el ojo! ¡Ay, mamadita! ¡Qué desastre! ¿Qué habréis hecho ahora? Vamos a verlo. Esperemos que os hayáis llevado solo la noche, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Ah!
Ay, papaita. Si os estáis llevando la noche, pero mira, estáis arrastrando todos los círculos. Más concentración, ¿vale, merlucitos? Uy, Se me ocurre otra idea. Para concentraros más, colocar las manos así, hacer cosquillas a los compañeros y compañeras. Y ahora, repetir conmigo estas palabras. ¡Impa! ¡Venga todos! ¡Impa! ¡Trunca! ¡Trunca! ¡Tron! ¡Tron! ¡Cabeza de melón! ¡Cabeza de melón! ¡Y soplamos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hola! Ahora sí que os habéis pasado. Espero que os hayáis llevado la noche y hayáis dejado los círculos, ¿eh? Más os vale, ¿eh? Chan, chan, chan. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, papaita! Demasiado fuerte habéis soplado. ¿Y ahora cómo bajamos los círculos, eh? ¿Qué? Ah, tú dices, tú estás diciendo... Ah, que lo pongamos del revés y bajen así. ¿Y tú que hagamos como antes? Venga, vamos a hacerlo como antes. Antes ha funcionado, ¿no? Venga, arriba las manos. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Chan, chan. ¿Qué tal? ¡Han bajado! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Ay, como un oso! Me siento contenta, emocionada. Que sí, que ya, que vale, que me estoy distrayendo otra vez. Uy. Pero, un momento. Esto no está todavía, ¿no? Dice, no, no está. Habéis bajado los círculos, pero tenéis que ponerlos en orden. Oye, qué pesado, ¿eh? ¿Y ahora cómo hay que hacerlo? Venga, que te echamos una mano. Dame una palmada. Vamos a dar una palmada. 1, 2 y 3. Ahora sí. Chan, 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 chan. ¿Qué tal? ¡Que se han hecho más grandes! ¿Os habéis dado cuenta? ¿Pero qué palmadas dais? Los habéis hecho grandes y gordos, como globos. Dice, bueno, pues dar 2 palmadas. Chicos, a dar 2 palmadas, pero a ver cómo las dais, ¿eh? ¿Estáis preparados? 1, 2. Eso es. Chan, 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 chan. ¿Qué tal? ¿Pero qué es esto? Estos ya son globos aerostáticos. ¡Madre mía! ¡Se van a reventar! ¿Y ahora qué hacemos? Dice, pues da 3 palmadas. Venga, pues vamos a dar 3 palmadas. ¿Preparados? 1, 2 y 3. Chan, 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 chan. ¿Qué tal? ¿Pero qué hacéis con las palmadas? Infláis los círculos como globos. Ahora ya son planetas y se están mezclando los colores. Mirad, el rojo con el azul forma el violeta, y el amarillo con el azul el verde, y el rojo con el amarillo el naranja. Al final esto va a ser... No sé lo que va a ser. Oye, se me ocurre una idea. ¿Y si para hacerlo más pequeños damos una palmada pequeña con los dedos meñiques? Pero muy pequeña, ¿eh? Venga. ¡Pling! A ver qué pasa ahora. Seguro que se han hecho más pequeñas la que... ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¡Ay, que no puedo respirar! ¡Que me va a ahogar! ¿Pero qué es esto? ¡Que va a reventar el círculo! ¡Dios mío, ya se han mezclado todos los colores! ¡Y esto ya es enorme! ¡Y hasta se está haciendo un agujero! ¿Y ahora qué hacemos? Podemos hacer una cámara lenta. Venga, vamos. Preparad, preparad. Chan, chan. Chan, chan. ¿Qué creéis? ¿Que van a ser más grandes todavía? No, ¿qué va? ¡Se ha hecho gigante! Dice, os habéis pasado. Nos hemos pasado, chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Si presionas el huevo blanco, todo volverá al huevo frito. Lo presionamos. ¿Estáis preparados? ¡Tum, tum! ¡Ping!
¡Qué gran momento! Si conseguimos volver al principio, damos un aplauso muy fuerte. ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Toma ya! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡He cerrado el libro! ¡Plin! ¡Ah! Y me he pillado el dedo. ¡Ay! Y me he llevado el libro sin que se enterase mi tía Clotilda. He bajado las escaleras del desván. Tutun, 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 tutun. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! Me he chocado con la barriga de mi tío Fernando. Hola, tío Fernando. Y me ha dicho, hola, cuchufleta, ¿qué haces ahí? Yo no hago nada, tío. ¡Oh! Cuchufleta, ¿qué llevas ahí? Que no llevo nada, tío. ¡Cucú! ¿Qué llevas ahí? Que te estoy viendo algo. Que no llevo nada, qué pesado. No llevo nada. ¡Cucú! Y me ha dicho que saques el libro, que te lo he visto. ¡Hala, ya me ha pillado el tío! ¿Y ese libro? Me ha preguntado. Este libro es de la tía Clotilda. Me lo ha dejado, pero mañana se lo voy a devolver. No digas nada. Y mi tío se ha echado a reír así. ¡Jiji! ¿Te estás riendo de mí? ¡Jiji! Te estás riendo de mí, ¡Jiji! ¡Que te estás riendo de mí! Y me ha dicho que no me río de ti, tontorrona. No me digas tontorrona. Que me río porque este libro no es de tu tía Clotilda. ¿Ah, no? ¿De quién es? De tus tías que eran brujas. ¡Ay! Que mis tías eran brujas. ¡Ay! Pero de esas que dan pipí y popó. Y me ha dicho, no, tus tías eran dulces y amorosas como osas. Ah, bueno. Pero sí que había una que daba pipí y popó. ¡Ay! ¿Cómo era? Fea como una chimenea. Sacaba humo por las orejas. Y tenía los dientes de vieja pelleja. Una verruga en la nariz como un melón de regalí. ¡Ay! Y el pelo destropajo con olor a ajo. Los ojos te perdí. ¿Sabéis cómo la llamaba? Codorniz. ¿Y sabéis dónde vivía? Os lo voy a enseñar. En esta casa. En Inglaterra. Un consejito de mi tío Fernando. Si alguna vez una bruja os invita a merendar a su casa, no vayáis. ¿Sabéis por qué? Porque tiene cosas horripilantes que os voy a enseñar. Un día, mis tías Catalinas fueron a merendar a su casa. Se atrevieron, llamaron a la puerta. La puerta sola se abrió. ¡Ay! Ha aparecido un gatito. Sí, les dijo, pasad, pasad. Mi tía Catalina, uno, se sentó en el sofá. ¡Pling! Mi tía Catalina, dos, se sentó en el sofá. ¡Plum! Y apareció Codorniz, que les dijo, hola, hermanitas, os he preparado una rica merienda. Guardo un aperitivo en la nevera. Es un rico queso. Aquí está. ¡Qué buena pinta! Anda, córtanos un trocito. Codorniz en ese momento cerró la nevera y dijo las palabras mágicas muy bajito. Vamos todos y todas. Abracadabra, pata de cabra.
Y cuando fueron a abrir la nevera, Ya no estaba el queso. ¿sabéis lo que había? Murciélagos piojosos. ¿Qué tal? ¿Qué? Les tengo alergia, les tengo alergia. Dijo Codorniz. ¡Qué ricos! Los murciélaguitos. ¿Queréis unos poquitos, chicos y chicas? Y decimos todos y todas, no, no, gracias. Venga, todos y todas, no, no, gracias. Vale, hermanitas, tengo otra cosita que os va a encantar. Aquí, en este bol de leche, guardo unos ricos cereales. A ver si son de la marca que a nosotras nos gustan. ¡Ay! Sí que son de vuestra marca. ¡Enséñanoslos! Vale, ¿cómo sois? ¿Nos fiáis de mí? Aquí están. Vale. Échanos en este bol. Codorniz, mientras echaba los cereales, decía muy bajito, vamos todos y todas, abracadabra, pata de cabra. Y cuando fueron a comer los cereales, esto está muy blandito. Y se pegan los dientes. ¿Qué es? ¿Sabéis lo que era? ¿Cómo? ¿Huevos? ¿Huevos de qué? No, ojos. ¡Ojos! Uy. ¿Mocos? Gelatina. Babas. Eran huevas de ranita. ¡Qué asco! ¡Qué rico los huevitos, chicos, chicas! ¿Queréis unos Poquitos. Y decimos todos y todas. No, no, gracias. Venga, no, no, gracias. Bueno, os veo inapetentes, ¿no, chicas? Igual os apetece un dulce. Sé que os encanta. Aquí en el horno guardo una tarta de guindas. ¿Así? Enséñanos las guindas. Aquí están. Mirad. Sí, huele a guindas. Me encantan. Anda, córtanos un trocito, hermanita. Pero Codorniz cerró la puerta y dijo muy bajito, vamos, abracadabra, pata de cabra. Y cuando fueron a abrir el horno, ¿Escucharon esto? Un momento. Hermanita, ¿te has echado un pedete? yo no he sido. Habrá sido tú, que eres una pedorra. ¿Me has llamado pedorra? Sí, eres una pedorra. Yo no soy una pedorra. Sí que lo eres. No, sí, no, sí, no, no, no. Creo que huele por el horno. A ver, acércate. Vamos, a ver. ¡Qué peste! ¡Ábrelo! Tranquila, que me estás poniendo nerviosa. Es que huele muy mal. A ver, huele, huele. ¡Qué peste! Pero quiero sobre lo que me estás poniendo nerviosa. ¡Shh! Hermanita, cállate de una vez. ¡Uy! Es que huele fatal. ¿Sabes? Era un pedo, sí. ¿Pero de qué? ¿De mofeta? No. ¿De rana? Parecido. ¿Eh? ¿De serpiente? No. Era un huevo de... Lagartija, mira. ¡Qué asco! ¡Qué apestoso! ¡Huele fatal! ¡Qué rico el pedete! ¿Queréis un poquito? Y decimos todos y todas. No, no, gracias. Venga, todos y todas. No, no, gracias. Bueno, estáis muy nerviosas, hermanitas. Por eso
he decidido haceros un té de fresas. ¿De fresas? Eso relaja. No nos querrás preparar una trampa. Hermanitas, qué poco os fiáis de mí. Es relajante y nada más. Mirad las fresas. A ver, ahí están, vale. Échanos en el tazón. Mientras echaban, Codorniz decía muy rápido sus palabras mágicas. ¿Me ayudáis? Rápido. Abracadabra, pata de cabra. Cuando fueron a beber el té... Ay, esto está muy calentito. Pero no sabe a fresas. Sabe ácido. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Sabéis lo que era? Era pipí, un asqueroso pipí de vieja. ¡Qué asco! El pipí, qué rico, ¿queréis un poquito? Y decimos todos y todas, No, no, gracias. No, no, gracias. Mis tías estaban hartas ya y dijeron, mira, Codorniz, nosotras nos vamos, ¿vale, hermanita? Nos vemos otro día. Ay, qué asco tu merienda. Hermanitas, aún guardo una cajita con cositas muy ricas. Mirad. Aquí tengo unas magdalenicas. ¡Ay, qué rica! Danos una. En ese momento dijo rápidamente, vamos todos y todas, abracadabra, pata de cabra. Cuando fueron a coger la magdalena, en ese momento, ¿sabéis qué cogieron? Casi. Serpientes y arañas vivas. Mis tías saltaron mucho papión. Se fueron corriendo buscando la puerta. Por el camino se tropezaron con la tostadora y no salió una tostada. ¿Sabéis lo que salió de ahí? Un fantasma quemado, mirad. Salían corriendo por el camino. Se chocaron con el armario y no vieron latas de tomate. ¿Sabéis qué había escondido en el armario? Un esqueleto dando gritos. ¡Socorro! Seguían buscando la puerta. Por el camino se chocaron también con la lavadora. ¡Ay! Y vieron que no estaba dando vueltas. Un pijama. ¿Sabéis lo que daba vueltas en la lavadora? Unas pirañas. ¿Cómo corrían los días? ¡Chum! Llegaron a la puerta cuando me dieron un consejito que os voy a dar. Si alguna vez tenéis que salir corriendo de la casa de una bruja, tened mucho cuidado. ¿Sabéis por qué? Porque os podéis llevar un gran ¡susto! Uy. Y colorín colorado, mirar a mi tía Codorniz, qué fea ella, y nos ha asustado. ¡Ay! He cerrado el libro y me he vuelto a pillar el dedo. ¡Ay! Siempre me pasa lo mismo. Oye, ¿qué hora es? Las Carrihueso. Ay, madre mía. Que he quedado con mi tía Enriqueta en el tejado para volar en escoba voladora. Me va a enseñar. Es mi primera vez, mi primer vuelo. Ay, qué ganas tengo, pero también tengo un poco de pipí, ¿eh?
y de popó. Es que es mi primera vez. ¿Vosotros y vosotras habéis volado en escoba voladora? ¿No? ¿Tú sí? ¿Y qué tal? Es difícil, ¿no? Bueno, la primera vez, ¿no? Me imagino. Bueno, veréis, mi tía es una de las mejores pilotas, pero es que últimamente le ha dado por comer cosas pesadas, se ha hinchado como un globo, y ahora la escoba, que no le puede sostener. Os contaré lo que le pasó el otro día, pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? En pleno vuelo. Estaba mi tía ahí volando con la escoba, ¡mua! Toda contenta, ¡mua! Cuando de pronto la escoba dijo, ¿pero qué tal? ¿Qué quieres? Hoy pesas mucho, ¿qué has comido? Yo no he comido nada. Hoy precisamente no he comido. ¿Has comido algo muy pesado? Que no, yo no he comido nada pesado. Que sí que pesas mucho. Que no peso mucho. Oye, Enriqueta, yo no puedo más contigo. ¿Cómo que no? Enriqueta, que me caigo. ¿Qué te caes? Enriqueta, que me roba. ¡Qué tortazo se dio! ¡Ay! 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 Apareció mi tía con el ojo morado, la nariz hinchada y el culo rojo. Y dijo, no me voy a rendir. Tengo otro plan. Un plan B. ¿Sabéis cuál es? Sí. Voy a volar con 2 escobas. Cogió 2 escobas y dijo las palabras. Vola, vola, tú sube, subitus. Allá voy. Pero de pronto la escoba de aquí quería ir por otro lado. Dijo, me voy por allí. ¿Dónde vas, escobeta? Le dijo la otra. Tú vas a ir por donde yo te diga, por allí. Por allí, cabeza de melón. ¿Me has llamado melón? Sí, melón. Pues tú sandía. ¿Sandía ya? Sí, sandía. Pues tú morcilla, lechuga. No, vamos por allí, por allá. Ay, ay. Apareció mi tía con el ojo morado, la nariz hinchada y el culo rojo. Y dijo, no me voy a rendir. Tengo otro plan. Un plan C. ¿Sabéis cuál es? No voy a volar con 3, ni con 4, ni con 5, ni con 6. Voy a volar con globos. Ato unos globitos. Plin, 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 plin. Los ató a la escoba y salió volando sin palabras. ¡Ay, que me caigo! Ahora. Pero de pronto, ¿sabéis lo que apareció en el cielo? Sí, unos pajarillos, exacto. ¿Sabéis lo que hicieron? Eso es, con sus picos pincharon los globitos. ¿Me ayudáis a pincharlos todos? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Por aquí, por allá! ¡Qué tortazo se dio! ¡Ay, ay, ay! Apareció mi tía con el ojo morado, la nariz hinchada y el culo rojo. Y dijo, vale, me rindo. Voy a dejar de comer cosas pesadas. Ni cucarachas saladas, ni babosas espumosas. Se acabó. Se sentó en un cactus lleno de pinchos. Me voy a quitar este pinchito de aquí. Ay, ay, ay. Oh. Ay, y ahora estoy aquí. ¡Ay! Y ahora estoy aquí. ¡Ay, ay, ay! Y este también. Y tanto se pinchó que como era como un globo, se deshinchó y salió volando rumbo a la luna. ¡Qué bueno! Cuando llegó a la tierra, regresó tan pequeñita que ahora es una canica. ¿Sabéis lo que es una canica? Sí, una bolita muy pequeñita. Así que si alguna vez
va a ir rodando una canica. No la piséis. Puede ser mi tía Enriqueta. La próxima vez que vuelva, volveré en escoba voladora. Así que mirad al cielo, porque a lo mejor me veis volando. Y colorín colorado, mi historia se ha acabado. Pero antes me gustaría despedirme de una manera especial. Mis ojos os dicen adiós así. Adiós. A ver vuestros ojos. Adiós. Y mi nariz. Venga todos y todas. Y mis orejas. Adiós. Todos. Adiós. Y mi cabeza. Adiós. Adiós. Y mis hombros. Adiós. Venga. Adiós. Y mis brazos, manos y muñecas. Adiós. Adiós. Y mi lengua. Y mi tronco. Adiós. Adiós. Y mis piernas y pies. Adiós. Adiós. Y también el culete. Venga, todos esos culetes que se levanten y decimos adiós. Adiós. Un beso grande. Y feliz fin de semana. Nos vemos la próxima en las bibliotecas. ¡Adiós! ¡A disfrutar!